Amados míos, acercaos y escuchad con atención estas palabras que brotan de mi corazón, pues no son simples consejos para adornar vuestra mente, sino vida para transformar vuestra alma. Hoy deseo hablaros de algo que será vital para los días que vendrán, como convertir cada obstáculo en un peldaño hacia el propósito eterno que mi Padre ha trazado para vosotros. Sé bien cuánto os pesan algunas cargas. Conozco vuestras lágrimas secretas, esos suspiros que lanzáis en la noche preguntándoos si acaso yo estoy viendo lo que sucede. Pero hoy os aseguro, nada de lo que habéis pasado ha sido ignorado por mi mirada. Cada prueba tiene un sentido, cada demora un propósito, cada herida un lugar en el plan perfecto que aún no alcanzáis a comprender. Por eso os hablaré de 7 verdades que, si las abrazáis, os sostendrán cuando los vientos del temor quieran doblegaros. Verdades que transformarán vuestras caídas en impulso, vuestros temores en confianza y vuestras heridas en sanidad para muchos. Os pido que guardéis estas palabras en lo más íntimo de vuestro ser, pues un día volverán a vosotros con fuerza para sosteneros cuando el suelo parezca moverse bajo vuestros pies. Escribid en vuestro corazón y en los comentarios si escucháis esto en comunidad: hoy decido caminar confiado en el plan de Dios, aunque no lo entienda. Ahora, hijos míos, sentaos a mis pies. Porque el camino que comienza con esta enseñanza os llevará a descubrir cómo el cielo trabaja incluso en aquello que vosotros llamaríais fracaso. Escuchad y vivid. Acercaos más, y escuchad mis palabras con la quietud de quien sabe que está recibiendo algo eterno. Porque os digo con verdad, antes de mirar la tormenta que se levanta afuera, mirad primero el mar profundo que tenéis dentro. No son las olas ni el viento quienes primero hunden una barca, sino el agua que penetra silenciosa en ella. Así también sucede con vuestro corazón, lo que permitís entrar allí puede sosteneros o puede arrastraros al fondo sin que apenas lo notéis. Muchos teméis lo que está por venir, observáis los obstáculos de la vida como si fueran gigantes invencibles, y aún preguntáis con ansiedad si yo estoy atento, si el Padre se ha olvidado de vosotros. Pero yo os digo con amor y firmeza: el verdadero campo de batalla es vuestro interior. Allí se libran las guerras que determinan vuestras decisiones y, finalmente, vuestro destino. Recordad las Escrituras, donde el sabio escribió en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No os pide que guardéis primero vuestras riquezas, ni vuestra reputación, ni vuestros planes, sino vuestro corazón, porque desde allí se decide si beberéis aguas de vida o si os envenenaréis con dudas y temores. Considerad cómo un pequeño pensamiento puede crecer como una semilla silenciosa. Si dejáis que la amargura eche raíces, pronto dominará el terreno entero. Si dais cabida a la incredulidad, se alzarán muros invisibles que os impedirán avanzar, aunque el camino frente a vosotros esté libre. Mas si sembráis fe, esperanza y gratitud, aún en la sequedad del desierto brotarán flores inesperadas. Pregunto entonces, ¿qué es lo que habéis estado guardando en secreto en vuestro pecho? ¿Son recuerdos amargos que acariciáis como quien toca una herida antigua para sentir que aún duele? ¿Son temores disfrazados de prudencia, excusas que usáis para no dar pasos de fe? Mirad a Pedro, mi discípulo amado. Caminó sobre las aguas no porque el mar estuviera en calma, sino porque su mirada estaba fija en mí. Mas tan pronto como permitió que el miedo gobernara su corazón, empezó a hundirse, aunque mi mano estuvo a un suspiro de distancia. Así sucede con vosotros. No es la fuerza del viento lo que más daño os hace, sino el lugar que dais al temor en vuestro interior. Entended esto: el enemigo de vuestras almas no necesita destruir vuestra barca si logra llenar vuestro corazón de pánico. Un hombre o una mujer paralizados por el temor dejarán de remar mucho antes de que las olas los alcancen. Por eso os invito a vigilar cuidadosamente lo que pensáis, lo que repetís con vuestra boca, lo que dejáis morar en lo profundo de vuestra mente cuando estáis a solas. Mirad también las pequeñas quejas. Muchos piensan que son inofensivas, como hojas secas que crujen bajo los pies. Pero os digo, esas pequeñas quejas a menudo anuncian grietas por donde pronto se colará la incredulidad. En lugar de ello, alzad vuestros ojos y recordad quién es vuestro Dios. ¿Acaso no he calmado las tormentas? ¿No he alimentado multitudes con unos pocos panes? ¿No he sanado cuerpos y libertado corazones oprimidos? Haced, pues, un alto ahora mismo.
Cerrad vuestros ojos y preguntad a mi espíritu qué hay en lo profundo de vuestro corazón que no proviene de mí. Dejad que Él ilumine los rincones oscuros, que os muestre las mentiras que habéis creído, los miedos que habéis abrazado, los rencores que habéis atesorado. Porque antes de hablaros del poder del proceso, antes de mostraros cómo convertir las pruebas en oportunidades, necesitáis limpiar el lugar donde esas semillas serán plantadas. Ningún agricultor siembra en un campo lleno de piedras y espinos. De igual modo, quiero preparar vuestro corazón para recibir las palabras que os daré en lo que sigue, para que produzcan fruto abundante. Así que comenzad por aquí, mis amados, observad vuestro corazón, entregádmelo sin reservas, y confiad que yo, el buen pastor, sé cómo sanarlo, fortalecerlo y llenarlo de un amor perfecto que expulsa todo temor. Ahora que habéis mirado dentro de vuestro corazón y comenzado a quitar lo que no proviene de mi Padre, os pido que volváis vuestra atención a algo que muchos temen, el proceso. Os hablo en verdad, hijos míos, porque quiero que no ignoréis los caminos misteriosos por los cuales mi Padre os perfecciona. Nada que tenga valor eterno se forma sin el calor del crisol. ¿No habéis visto cómo el orfebre coloca el oro en el fuego, y aunque las llamas parecen devorarlo, lo único que consumen son las impurezas? Al final, lo que queda es un metal más puro, más precioso, más resplandeciente. Así son las pruebas y tribulaciones que ahora enfrentáis. Son el taller secreto donde vuestra fe, paciencia y carácter son moldeados por manos sabias. Quizá hoy no entendáis el propósito de tantas lágrimas, ni porque el camino parece más áspero que el de otros. Pero yo os aseguro que ninguna lágrima cae sin ser recogida, ningún gemido escapa a los oídos de mi Padre, ningún suspiro se pierde en el vacío. ¿No recordáis lo que dice el salmista en Salmos capítulo 34, versículo 19? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No os prometo un sendero sin espinas, pero sí os prometo mi compañía inquebrantable. Y en esa compañía encontraréis la fortaleza que no nace de vosotros, sino del cielo. Sed, pues, como el diamante que soporta enormes presiones bajo la tierra hasta que, llegado su tiempo, emerge con una belleza que pocos pueden comprender. Porque así como el diamante, el carácter que yo estoy formando en vosotros no se muestra plenamente ahora, pero brillará cuando más se necesite, cuando otros estén sumidos en oscuridad y necesiten ver la luz que en vosotros he colocado. Y recordad siempre, el siervo no es mayor que su Señor. Si yo mismo, vuestro Maestro y Salvador, fui llevado a través del sufrimiento para cumplir el propósito de mi Padre, ¿cuánto más vosotros debéis perseverar? Mi cruz no fue un accidente ni un descuido divino, fue el plan perfecto para traer salvación a multitudes. De igual manera, muchas veces el proceso que ahora os duele será la llave para abrir puertas de vida y esperanza no solo para vosotros, sino para muchos que os rodean. Por eso os digo, no os entristezcáis por el proceso. Aunque hoy os duela, aunque el fuego os parezca insoportable, confiad que después producirá en vosotros un fruto apacible de justicia y gozo. Así lo enseña mi siervo Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, donde dice: Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Veis cómo cada etapa tiene su propósito? La prueba no es el fin, sino el medio por el cual llegáis a una esperanza que no avergüenza. Mirad también el grano de trigo que tanto usáis para vuestro pan. Él debe primero caer a tierra y morir. Solo así puede romperse su cáscara y dar lugar a nueva vida, a espigas que alimentarán a muchos. Así también sucede con vosotros. Lo que ahora parece muerte, la renuncia, el dejar ir, el soportar lo incomprensible, dará paso a una vida abundante que bendecirá a otros. Por eso os pido, abrazad el proceso, aún sin comprenderlo del todo. Porque el día vendrá en que miraréis atrás y alabaréis a mi Padre por cada lágrima, por cada espera prolongada, por cada silencio que os enseñó a depender no de vuestras fuerzas, sino del poder divino. Preparad ahora vuestro corazón, porque a continuación os enseñaré dónde fijar vuestros ojos para no ser consumidos por lo que está fuera de vuestro control. Pues la siguiente lección os mostrará el secreto para caminar firmes, aunque el mundo a vuestro alrededor se tambalee.
Amados míos, después de haberos enseñado sobre el poder del proceso, os pido ahora que afinéis vuestra mirada espiritual para discernir dónde verdaderamente debéis colocar vuestra atención y energía. Porque muchos de los que me siguen viven agotados, no por el peso que yo pongo sobre ellos, sino por las cargas innecesarias que toman sobre sí mismos. Mirad las aves del cielo. ¿No os he dicho ya que ellas ni siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta? Observad cómo hacen su nido, cómo buscan con diligencia su alimento cada día, sin afanarse por la cosecha del vecino ni temer a la tormenta que aún está lejos. Ellas simplemente cumplen con lo que está en su naturaleza, confiando en que el resto les será dado. Así también vosotros, hijos míos, enfocad vuestra atención en lo que verdaderamente está a vuestro alcance. Muchos pierden días enteros preocupándose por el mañana o discutiendo asuntos que pertenecen a la voluntad cambiante del hombre. Y os digo con claridad, eso no produce fruto, solo fatiga el alma y confunde el corazón. Cuidar vuestro corazón, alimentar vuestra fe, caminar en amor y obedecer mi voz, eso sí os pertenece. Gobernad vuestros pensamientos, sujetad vuestra lengua, escoged el bien sobre el mal aun cuando os resulte costoso. En estas cosas sois llamados a ser fieles. ¿No recordáis lo que está escrito en Filipenses capítulo 4, versículo 8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque allí donde ponéis vuestra mente, allí se inclinará también vuestro corazón. Y donde esté vuestro corazón, allí estará vuestra vida. No desperdiciéis vuestras fuerzas en asuntos que no podéis cambiar, ni en las manos del hombre que hoy promete y mañana olvida. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas, sabiendo discernir qué os corresponde y qué debéis dejar en las manos del Padre. Muchos vienen a mí diciendo, Señor, cambia la situación, quita el obstáculo, silencia a mis enemigos. Pero pocas veces escucho decir, Señor, cambia mi corazón, enséñame a ser manso, hazme fuerte en fe para resistir. Y os digo, más grande milagro es un corazón transformado que un problema removido. Porque un corazón renovado puede atravesar la tormenta sin naufragar, mientras que un corazón sin dominio propio se perderá incluso en mares tranquilos. Sed fieles, pues, en lo pequeño. Si aprendéis a gobernar vuestros pensamientos hoy, mañana os será confiado gobernar palabras que sanen multitudes. Si sujetáis vuestra lengua para no murmurar ni maldecir, mañana os confiaré palabras que edifiquen reinos. Si escogéis el bien cuando nadie os observa, mi Padre os preparará honores que sobrepasan lo que el hombre puede dar. Y no olvidéis que en cada decisión, por insignificante que parezca, se está labrando el terreno de vuestro destino. Cada pensamiento rechazado, cada tentación resistida, cada acto de amor sencillo, abre puertas en lo invisible que un día veréis claramente. Por eso, mientras seguís caminando en este proceso del que os hablé, enfocaos en lo que sí podéis hacer, amad a vuestro prójimo, perdonad con liberalidad, dad sin esperar recompensa, buscad mi rostro en secreto. Todo lo demás, lo que os atormenta porque no podéis controlar, dejadlo en las manos sabias y amorosas de mi Padre. Preparad ahora vuestro corazón, porque en lo que os diré a continuación, os enseñaré cómo las mismas crisis y tropiezos pueden volverse el impulso que os reinvente, que os lleve a descubrir nuevos dones y a transitar caminos que jamás hubierais imaginado si todo hubiera permanecido siempre fácil. Hijos míos, escuchad atentamente, porque esto que ahora os revelo puede cambiar vuestra manera de mirar el sufrimiento para siempre. Muchos de vosotros camináis lamentándoos por puertas que se han cerrado, por rutas que os fueron negadas, por anhelos que parecían buenos pero no se cumplieron. Y yo os digo, hay caminos que nunca recorreríais si no fuera precisamente por esa puerta que el Padre decidió cerrar. Porque vuestro Padre Celestial ve mucho más allá que vuestros ojos mortales. Él conoce las sendas que conducen a la verdadera vida, aunque a menudo pasen por lugares que vosotros llamaríais desvíos o incluso fracasos. Mirad a José, vendido por sus hermanos, encerrado en cárceles injustas. ¿No fue ese aparente desvío el que le condujo finalmente al palacio, donde preservaría la vida de naciones enteras? Así también sucede con vosotros. Hay dones en lo profundo de vuestro ser que jamás descubriríais en la comodidad.
Muchos talentos dormitan silenciosos porque nunca habéis tenido necesidad de despertarlos. Pero cuando llega la escasez o la prueba, esos mismos dones que parecían no existir comienzan a brotar, como semillas que estaban latentes bajo tierra esperando su tiempo. Por eso os digo, mirad bien el momento que vivís. Lo que hoy os parece un rodeo innecesario es muchas veces el sendero secreto que conduce a vuestro verdadero propósito. No endurezcáis vuestro corazón cuando las circunstancias cambian repentinamente, cuando el plan que habíais hecho se derrumba. En lugar de eso, preguntad con humildad, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué don deseas que florezca ahora en mí? ¿Qué camino nuevo me invitas a recorrer? Permitid que mi espíritu os muestre nuevas maneras de amar, de servir, de creer. Quizá antes solo sabíais adorar en medio del gozo, pero ahora aprenderéis a cantar en la noche, como lo hizo Pablo en la cárcel de Filipos. Quizá antes amabais a quien os trataba bien, pero ahora aprenderéis a bendecir a quien os persigue, hallando en ello una libertad que el mundo no puede entender. No temáis reinventaros. Algunos de vosotros pensáis que cambiar es signo de inestabilidad, pero yo os digo, si vuestro cambio es guiado por mi espíritu, no es inestabilidad, sino crecimiento. Así como el árbol extiende sus raíces más profundas cuando siente la sequía, así vuestras almas echarán raíces en mí cuando el mundo a vuestro alrededor se vuelva árido. ¿No recordáis lo que está escrito en Isaías capítulo 43, versículo 19? He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así os digo hoy, cambiad el lamento por cánticos, transformad vuestro lloro en danzas. Porque yo hago nuevas todas las cosas. Aun vuestros quebrantos se vuelven instrumentos en mis manos para abrir sendas que nunca habríais considerado si todo hubiera seguido igual. Permitidme trabajar en vosotros en esta hora, aunque duela desprenderse de lo viejo. Porque así como el odre debe ser renovado para recibir el vino nuevo, también vuestro entendimiento debe ser transformado para poder sostener lo que ahora deseo derramar en vuestras vidas. Sed valientes para abrazar lo desconocido. Sed humildes para aprender lo que antes no sabíais. Porque en este proceso de reinventaros bajo mi guía, no solo seréis bendecidos vosotros, sino que abriréis un camino para muchos otros que vendrán detrás, buscando esperanza donde solo había ruina. Y preparaos, porque lo que os enseñaré después tiene que ver con soltar el peso extra, esas cargas del alma que os impiden correr con libertad. Si hoy aceptáis ser moldeados, mañana volaréis más alto que nunca. Hijos amados, ahora que os hablé de permitirme reinventaros y hacer brotar nuevos caminos en vosotros, necesito mostraros algo que con frecuencia os impide avanzar, las cargas que no os corresponden. ¿De qué sirve correr si vais cargando piedras? Muchos de vosotros camináis conmigo, pero lleváis a cuestas resentimientos antiguos, miedos que se han hecho parte de vuestra identidad, recuerdos de ofensas que abrazáis como si fuesen trofeos, cuando en verdad son cadenas. Os digo con ternura y con autoridad, soltadlas. Dejad que mi amor sane esas heridas viejas, esas que a veces habéis cubierto con palabras duras o con silencios prolongados, pero que siguen sangrando en secreto. Mirad cómo el enemigo de vuestras almas se complace en veros doblegados bajo un peso que nunca fue puesto por mi Padre sobre vosotros. Perdonad a quienes os han herido, aunque no lo pidan, aunque no lo comprendan. Perdonad no porque ellos lo merezcan, sino porque vosotros necesitáis quedar libres. Y también, escuchad esto, perdonaos a vosotros mismos. Muchos de vosotros estáis encadenados por culpas pasadas, errores que habéis confesado 1000 veces, pero que volvéis a traer a la memoria como si yo no los hubiera lavado ya con mi sangre. ¿No recordáis lo que dice el salmista en Salmos capítulo 103, versículo 12? Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones. Así de lejos he echado vuestros pecados, y sin embargo, insistís en recogerlos y volver a ponerlos sobre vuestros hombros. Hijos, ¿no veis que eso solo os debilita para la jornada? Venid a mí con vuestras mochilas llenas de piedras. Dejadme abrirlas y vaciarlas una a una. Mostradme sin temor cada herida, cada temor, cada amargura, y permitid que mi amor penetre allí donde ninguna palabra humana pudo llegar. Porque solo cuando soltáis lo viejo, podréis recibir lo nuevo que tengo para vosotros. No podéis avanzar livianos hacia el plan que he diseñado si seguís arrastrando el pasado.
Es como querer llenar un odre roto con vino fresco, todo se pierde. Yo deseo derramar sobre vosotros un gozo nuevo, un propósito renovado, pero antes necesito que dejéis atrás esas cargas que habéis llevado por años. ¿No os he dicho en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cambiad, pues, vuestro peso por el mío. Mi yugo no os aplasta, al contrario, os enseña a caminar al compás de mi paso, en paz, en confianza. Mi carga no os hunde, os aligera porque os quita lo que jamás debisteis llevar. Algunos teméis soltar porque pensáis que soltar significa perder el control. Pero os digo, en realidad, soltar es entregarme el control a mí. Es decirme, Señor, yo no puedo con esto, pero sé que tú sí. Y cuando así lo hacéis, hallaréis un descanso que el mundo no puede daros. Dejad que hoy mi espíritu os muestre cuáles son esas piedras ocultas en vuestro costal. Puede ser el temor al rechazo, el orgullo herido, la necesidad de demostrar que sois fuertes cuando en verdad solo estáis agotados. Dadme esas piedras, y a cambio recibiréis mi paz. Porque muy pronto os hablaré de cómo encontrar el propósito más grande incluso detrás del problema. Pero para ver ese propósito con claridad, primero debéis caminar libres de pesos innecesarios, con manos vacías para poder recibir todo lo que mi Padre ha preparado para vosotros. Hijos míos, ahora que habéis aprendido a soltar el peso que no os corresponde, quiero mostraros algo aún más alto, más glorioso. Todo lo que habéis pasado, escuchad bien, aún las noches más oscuras, las lágrimas secretas que nadie vio, los temores que os ahogaron cuando parecía que el cielo estaba en silencio, no han sido en vano. Porque yo soy el Señor que redime todas las cosas. Y así como tomo un valle seco y lo convierto en vergel, así también puedo tomar vuestra historia, con sus grietas y sus sombras, y volverla un testimonio que alumbre el camino de muchos. Por eso os digo, convertid vuestro dolor en testimonio, vuestro fracaso en enseñanza. No ocultéis lo que he hecho por vosotros. Porque muchos caminarán por senderos semejantes, enfrentarán angustias parecidas, y vuestras palabras serán para ellos como faros en la costa que evitan el naufragio. ¿No recordáis al hombre que yo liberé de una legión de demonios? Él quería venir conmigo, permanecer a mi lado, lejos del lugar donde tantos lo habían conocido atado y sin esperanza. Pero yo le dije en Marcos capítulo 5, versículo 19. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Porque vuestro testimonio tiene un poder que ninguna enseñanza teórica posee. Vuestras cicatrices proclaman que yo os he sanado, que lo imposible para los hombres fue posible en vuestras vidas. Y cuando otros vean esas cicatrices, sabrán que hay esperanza también para ellos. No ocultéis, pues, lo que habéis vivido por vergüenza o temor al juicio. Así como el cojo que fue sanado en la puerta del templo entró saltando y alabando a Dios, y toda la multitud se maravilló, también vosotros glorificad al Padre con la historia de cómo os levanté. Porque vuestras ruinas, entregadas a mí, se convertirán en altares que bendigan multitudes. Quizá alguno de vosotros piensa, Señor, ¿qué bien puede salir de este desastre que fue mi vida? ¿Qué gloria puede surgir de tantas decisiones equivocadas? Y yo os digo, cuando me dais vuestros escombros, yo los transformo en un monumento de gracia. Porque no se trata de lo que vosotros pudisteis lograr, sino de lo que mi poder puede hacer en lo quebrantado. Mirad cómo yo mismo mostré mis manos traspasadas después de resucitar. ¿Acaso no pude haber borrado toda señal de los clavos? Sin embargo, las conservé para que quedara claro que por esas heridas vino vuestra salvación. Así también, vuestras propias marcas serán señales vivientes del amor que os levantó. Haced memoria de lo que antes temíais, de lo que os ataba, de lo que parecía imposible, y mirad dónde estáis hoy. Cada vez que contáis cómo os saqué del pozo, le dais gloria a mi nombre y plantáis semillas de fe en otros. Quizá un joven desanimado, una madre exhausta, un anciano que piensa que ya nada tiene sentido, escuchará vuestro relato y hallará fuerza para un día más. Así que no escondáis vuestro pasado ni vuestras caídas. Usadlas para demostrar mi fidelidad.
Porque allí donde vosotros solo veíais ruina, yo veo un altar desde donde muchos adorarán. Allí donde hubo cenizas, ahora pongo belleza que anunciará mi poder. Y preparaos, porque pronto os hablaré de algo aún más profundo, de cómo confiar en el plan que está más allá de vuestra comprensión. Porque muchas cosas no las entenderéis ahora, pero si aprendéis a confiar, veréis que todo ha cooperado para un bien mayor que hoy ni siquiera podéis imaginar. Y ahora, mis amados, quiero dejaros con una verdad que será como ancla firme para vuestra alma en los días en que nada parezca tener sentido. Porque os digo con absoluta certeza, hay secretos que solo el tiempo revelará. Hay hilos invisibles que ahora no podéis ver cómo se entretejen, pero un día descubriréis que cada nudo, cada giro inesperado, formaba parte de un tapiz perfecto diseñado por mi Padre. Hoy no entendéis muchas cosas. A menudo alzáis vuestros ojos al cielo preguntándoos por qué permití ciertos dolores, porque cerré puertas que tanto habíais deseado cruzar, porque permití separaciones o pruebas que parecieron quebrar vuestro corazón. Y aunque ahora esas preguntas duelen, os prometo que llegará el día en que miraréis atrás y daréis gracias incluso por esos obstáculos que tanto os hicieron llorar. Porque entonces veréis que aquello que os hizo detener el paso, que os llevó a arrodillaros quebrantados, fue precisamente la llave que abrió la verdadera puerta que yo había preparado. Mirad al sembrador. Cuando planta la semilla en la tierra, no ve la cosecha en ese mismo instante. Todo parece oscuro, silencioso, enterrado. Pero bajo la superficie sucede un milagro que sus ojos no alcanzan a percibir. Así también, muchas de las obras que mi Padre está realizando en vosotros ocurren en un terreno que todavía no podéis contemplar. Por eso os digo como dije a través de mi profeta en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No os aferréis a vuestra lógica humana. Creed que mi Padre está orquestando cada detalle con amor perfecto, incluso cuando el presente parece una maraña sin forma. Recordad también cómo conduje a Israel por el desierto durante 40 años. Muchos pensaron que era un camino sin sentido, un rodeo cruel, pero en verdad era el proceso necesario para formar en ellos un corazón que dependiera completamente de mí. De igual manera, algunas de las rutas largas o tortuosas que os ha tocado transitar tienen un propósito eterno que solo comprenderéis más adelante. Y cuando no podáis entender, confiad. Cuando el camino se vuelva tan oscuro que vuestros pasos titubeen, recordad que yo soy el buen pastor. ¿Acaso creéis que os guiaría hacia un lugar donde mi gracia no pudiera sosteneros? No, hijos míos. Allí donde yo os llevo, mi presencia irá con vosotros, y mi vara y mi cayado os infundirán aliento. Habrá momentos en que vuestra única luz sea la certeza de mi amor, momentos en que debáis caminar por fe y no por vista. Y allí, en ese espacio sagrado donde el entendimiento humano falla, se fortalecerá vuestra verdadera confianza. Aprenderéis a descansar no porque comprendáis el plan, sino porque conocéis mi corazón. Un día, y os aseguro que ese día llegará, veréis cómo cada lágrima fue regando semillas que ahora florecen en campos amplios. Veréis que cada herida sanada se convirtió en manos extendidas para sanar a otros. Y os asombraréis de cómo incluso vuestras caídas se transformaron en peldaños que os acercaron más a mi pecho. Así que no temáis el mañana. No os inquietéis por lo que no podéis controlar ni comprender hoy. Porque yo estoy en cada día que viene, tanto como estoy en este momento. Y os llevaré por sendas que superan vuestros sueños, si tan solo aprendéis a seguir mi voz aun cuando el camino parezca oculto. Preparaos, pues, para vivir con una fe que descansa en mi soberanía, con una esperanza que trasciende lo visible y con un amor que confía en que yo nunca, nunca os abandonaré. Y cuando llegue ese día en que todas las piezas encajen ante vuestros ojos, cantaréis conmigo un cántico nuevo, diciendo: verdaderamente el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, y estamos alegres. Hijos míos, ahora que habéis escuchado estas palabras, grabadlas profundamente en vuestro corazón. No son solo enseñanzas para ser memorizadas, sino vida que quiero injertar en vosotros, para que caminéis en la libertad, en la confianza y en la paz que solo yo puedo dar. Habéis aprendido que los obstáculos no son enemigos, sino talleres donde mi mano experta forja vuestro carácter y vuestra fe. Habéis visto que el proceso, aunque doloroso,
tiene poder para transformaros en joyas únicas para la gloria de mi Padre. Que vuestro enfoque debe estar en lo que podéis gobernar, vuestro corazón, vuestra lengua, vuestros pensamientos. Y que a menudo, en medio del aparente caos, os invito a reinventaros, a dejar que mi espíritu os muestre nuevos caminos. Os he pedido que soltéis las cargas que no os corresponden, esos pesos antiguos de culpa, de temor, de resentimiento. Porque quiero que caminéis ligeros, listos para responder a mi llamado en cualquier momento. Y os he mostrado que incluso vuestras cicatrices son testimonios vivientes de mi poder, son faros que alumbran el sendero de otros que aún caminan en la oscuridad. Finalmente os he revelado que hay un plan mayor, que ahora no comprendéis, pero que un día, cuando estéis del otro lado de esta jornada terrenal, veréis desplegarse en toda su gloria. Entonces entenderéis por qué permití ciertos vientos, por qué os sostuve en medio de tempestades, porque sembré lágrimas que luego florecieron en gozo. Así que id, amados míos, con la certeza de que no estáis solos. Que cada paso vuestro está contado, cada lágrima recogida, cada suspiro escuchado. Y recordad lo que os prometí en Mateo capítulo 28, versículo 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vivís tiempos donde el mundo clama por respuestas, por esperanza, por una luz que atraviese la oscuridad. Sed vosotros esa luz. Que vuestro proceso, vuestra transformación, vuestro testimonio y vuestra confianza en mi plan eterno sean el reflejo vivo de que yo camino con vosotros. Id pues, con mi paz, y sabed que todo lo que habéis vivido, todo lo que vivís ahora y todo lo que vendrá, está en las manos seguras del Padre que os ama con amor eterno. Y cuando vuestras fuerzas falten, volved a estas palabras, y dejad que vuelvan a inflamar vuestro pecho de fe. Porque ciertamente os digo, lo mejor aún está por revelarse. Y juntos, vosotros y yo, escribiremos una historia que hará temblar a los cielos de alegría y estremecerá la tierra con la gloria de mi nombre.